Parece. Tan estúpido. Bueno, cuando vos digas, Román, comenzamos. Bueno, lo que les voy a pedir a todos y a todas es que silenciemos los micrófonos ahora para que Carlos pueda hablar y se escuche bien. Después va a haber la oportunidad en el chat de escribir preguntas, aportes o el diálogo que se dé. Pero ahora necesitamos silenciar los micrófonos. ¿Estamos listos o voy para allá? ¿Sí? Silenciar entonces los micrófonos y cuando quieras, Carlos, adelante. Dale, perfecto. Bueno, ante todo agradecido por la presencia de todas y de todos. Es un placer inmenso. Con muchos nos conocemos de hace muchos años, por nuestros grupos y por la amistad, y con otros nos hemos visto en los Zooms, nos hemos cruzado en algunos de los seminarios, y con los que no nos conocemos, encantadísimo de verlos y que estén presentes, y bienvenidas y bienvenides todos y todes. Este conversatorio, esta charla, no tiene la pretensión de ser un monólogo, sino de que sea participativo. Y es el prolegómeno que hemos iniciado con Román al seminario sobre biodanza y filosofía, que es pensar la biodanza, y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. Bueno, el tema incertidumbre es sumamente importante porque estos son tiempos de incertidumbre, son tiempos complejos, son tiempos en los cuales estamos muy movilizados por las circunstancias que nos envuelven a todos. Creo que desde hacía mucho tiempo no nos envolvía algo a nivel planetario como nos está pasando hoy en día. Y nos afecta no solo a los facilitadores de biodanza, afecta a todas las personas, a todos los trabajadores, a toda la educación, a todo el mundo lo ha sacudido esta pandemia y estos momentos de incertidumbre. Ahora, nos toca a nosotros, en el ámbito de la biodanza, ver qué hacemos con esta incertidumbre y en estos tiempos que vuelven revueltos. Le comentaba a Román que recordaba un poema de Borges, un fragmento de un poema de Jorge Luis Borges, que le dedica a Leopoldo Lugones, un personaje polémico de la historia argentina. Y hablando de Lugones, Borges dice: le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. No, lo que Borges nos cuenta ahí es que de alguna manera los tiempos idílicos, sublimes, extraños, nunca han existido. Entonces, todos los tiempos de alguna manera han sido convulsos, todos los tiempos han sido de alguna manera críticos y momentos de crisis. Si mi abuelo hoy día estuviera presente y habláramos de esta circunstancia que estamos viviendo, mi abuelo diría: sí, pero difícil fue la guerra civil de la que él vino. Y otros dirían: no, yo sobreviví a Auschwitz y sobreviví a situaciones muy complejas. Los que pasamos por la dictadura militar sabemos que esa fue una pandemia extremadamente compleja, delicada, que ha dejado secuelas tan terribles como las de un virus. Todos los tiempos han tenido situaciones de crisis. Ahora, una de las características que tienen las crisis, y sobre todo los momentos de incertidumbre, es que anulan la capacidad de hacernos preguntas. Aparecen, como por arte de magia, las certezas. Aparecen todos los que supuestamente tienen una verdad para comunicar, una verdad que decir. Hoy en día estamos viendo que hay personas que dicen: todo es mentira, el virus es un invento,
otros que van a decir es una conspiración mundial, es un interés económico de Bill Gates o de Soros. Va a haber aquellos que dicen que las vacunas son un veneno, que no hay que vacunarse, y hay discursos contrapuestos todo el tiempo. Si uno pudiera encontrar qué tienen de común esos discursos, qué cosa nos transmiten en común, no necesariamente está relacionada con el objeto al que se dirigen, sino por el lugar desde donde parten. Y parten desde un lugar de certidumbre, de certeza. Es como cuando éramos chicos le decíamos a algún amigo, vos te crees que te las sabés todas. Bueno, por lo general, estos personajes o estas corrientes que circulan en los medios se creen que se las saben todas. Entonces, hoy en día, nosotros podemos ver gente que habla de vacunología, de infectología, de medicina, de física nuclear, con una certidumbre asombrosa. Es decir, con pequeños datos tomados así al azar, se construyen verdades y se dice, por ejemplo, como nos toca ahora, esta vacuna es mejor que la otra, este tratamiento es más efectivo que el otro, en una un completo navegar por un montón de certidumbres que se caen muy rápidamente. Entonces, creo que estos tiempos de incertidumbre, una de las cosas que a nosotros como facilitadores, como practicantes de la biodanza, como gente que está relacionada con el campo afectivo, una de las cosas que nos debe recordar es que no podemos perder la capacidad de hacernos preguntas. Eso es lo que la filosofía nos transmite a lo largo de la historia. La filosofía es una práctica, un tipo de comportamiento y de técnica que nace hace más de 2500 años. Desde el siglo V antes de Cristo, que Sócrates y Platón, y posteriormente Aristóteles, y antes que ellos los presocráticos, se hicieron ciertas preguntas. Preguntas que fueron basales, fundamentales y que fueron marcando un camino para poder entender cosas radicales. ¿Cuál es el origen de todo? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tiene la corporalidad? ¿Es más importante la idea que el cuerpo? ¿Hay dos realidades o hay una sola? Pensar la naturaleza, cuál es la naturaleza, si es de origen divino o forma parte de un fenómeno que no tiene principio ni fin. Vamos a encontrar a lo largo del camino de la filosofía una serie de señales de maestros pensadores que nos ayudan en tiempos de incertidumbre. Para darles una pauta, Michel Foucault, por ejemplo, un filósofo francés importante, toma a la peste de la ciudad de Tebas como un momento importante para reflexionar acerca de lo que significa vigilar y castigar, lo que significan los métodos de control, la forma en que se controla a las personas, pero no lo hace desde la certeza, lo hace haciéndose preguntas. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué prácticas y políticas genera? ¿De dónde surge? Y bueno, como él podemos ver a Aristóteles, como él podemos ver a Platón, que va a pensar la república, las leyes, qué consecuencias va a tener eso, qué principios en los que se basa. Y vamos a ir viendo que se desarrolla una historia en función de eso, de generar preguntas todo el tiempo. La filosofía ha sido tal vez el elemento en el cual la incertidumbre de alguna manera se disuelve porque lo que se generan allí no son certezas, sino la capacidad de navegar la incertidumbre a partir de las preguntas. Hay dos aspectos que a mí me parece importante para los que son facilitadores de biodanza, que son la mayoría. Dos aspectos que son esenciales.
esta capacidad de hacerse preguntas nace con dos personajes que son pilares, que son esenciales, que son presocráticos. Uno es Heráclito, que lo llamaban el Oscuro, y otro es Parménides. Heráclito y Parménides se distinguen por visiones completamente opuestas. Las visiones opuestas son que para Heráclito el origen de todo y lo que da sentido al cosmos, al universo, es el cambio. Todo está en permanente cambio. Y seguramente muchos de ustedes han oído esa metáfora tan remanida y tan comentada del río que no se detiene y que no nos bañamos 2 veces en las aguas del mismo río. Aún no siendo textualmente lo que escribió Heráclito, el fragmento sí habla de eso, de que la vida es un flujo que no se detiene, que él llama devenir, y que en ese devenir se van dando situaciones que nunca son las mismas y que nunca se repiten, que a pesar de que sean cíclicas, no son las mismas, y que no nos bañamos 2 veces en las mismas aguas. Primero porque no somos nosotros los mismos y porque el río tampoco es el mismo. Frente a eso había otro pensador que es Parménides. Parménides tenía la visión de que las cosas no cambian, que son inmutables, que son eternas, que el ser es y que lo que no es, no es. Y que por lo tanto, si uno lee el poema de Parménides, se va a dar cuenta que él habla de situaciones perennes, situaciones en las cuales las cosas no cambian nunca, que están detenidas en un tiempo eterno. Ahora, fíjense que esos dos parámetros, solamente esos dos, darían muchísimo para pensar en los facilitadores de biodanza. Si uno cree que la identidad es algo fijo, ¿sí? que las personas que vienen a hacer biodanza tienen una identidad fija y que no cambia, que es eterna, que es inmutable, entonces nosotros no tenemos para proponer procesos de cambio. Simplemente tendríamos que ofrecer procesos de aceptación. Bancátela, vos sos lo que sos y listo, ya está. Que es de alguna manera el camino que ha tomado la religión, es decir, la aceptación, la resignación, y simplemente el poder trascender eso hacia otra vida que supuestamente puede ser mejor. Como por ejemplo la salvación o la resurrección, alternativas a esto que no cambia, a esto que simplemente es lo que es. No hay libertad, no hay decisión, y por lo tanto no hay devenir. El destino es que sos lo que sos. En cambio, si tomamos en cuenta a Parménides, a Heráclito, perdón, lo que vamos a darnos cuenta es que el cambio es la madre de todas las cosas, y que por lo tanto, en ese sentido, la biodanza se transforma en algo completamente diferente. Es decir, si el cambio es esencial, bueno, y si las cosas fluyen y no somos los mismos todo el tiempo, no somos el mismo de ayer, no somos el mismo que hace 30 años, quiere decir que hay capacidad de transformación, que hay capacidad en la cual yo puedo, de alguna manera, resignificarme, puedo transformarme y tomar ese cambio a favor mío. En momentos como estos, en momentos de incertidumbre, eso es esencial, porque lo que tenemos que pensar frente a esto que nos proponen los que tienen todas las certezas, es si vamos a volver a lo mismo de antes o el río va a seguir funcionando, va a seguir fluyendo y vamos a ir hacia un devenir de algo diferente. Frente a esto, nos vamos a encontrar con dos tipos de filósofos. Los que son como futuristas, que nos están anunciando el porvenir. En estos momentos hay dos filósofos que son muy de moda. Uno es coreano, Byung-Chul Han, que es un coreano que vive en Berlín, un profesor en Alemania, y otro que es Slavoj Žižek. Žižek de Eslovenia, ambos con visiones bastante diferentes. Uno anticipa que es de estos momentos convulsionados y de crisis vamos a ir a parar
a una sociedad autoritaria de control, que esa es la visión de Byung-Chul Han. Vamos a ir hacia un futuro como el oriental, como la China, que controla a todos a través de los celulares y los satélites, y con una disciplina oriental. Y Zizek lo que dice es que va a renacer el comunismo, un comunismo libertario, con nuevas ideas, y lo que podemos decir es cómo lo saben. La verdad que no tenemos idea de eso. Frente a eso, frente a esa total incertidumbre, creo que no caben, en estos casos, afirmaciones de lo que va a suceder, porque un filósofo no es un astrólogo, no es un adivinador, es alguien que hace preguntas y que formula preguntas, y se las formula en el medio de la incertidumbre. Por ejemplo, hablábamos con mi amigo Román recién, que algunos facilitadores, algunos colegas, en el momento en que de alguna manera fueron reduciéndose los contagios, empezaron a hacer biodanza presencial otra vez. Y por lo tanto tuvieron una nueva experiencia, una experiencia diferente, una forma de reencuentro con la presencialidad, y eso abre nuevas preguntas. Muchos han continuado haciéndolo a través de este medio, que es el Zoom, que abre otras preguntas. Para algunos aparecen ciertas certezas. Por el Zoom no se puede hacer biodanza. Por el Zoom no se puede porque el Zoom es una imagen, es una cosa virtual, y nosotros precisamos de algo presencial. Y sin embargo, muchas personas han conseguido hacer a través del Zoom vivencias de gran profundidad, tanto o más que en la situación presencial. Y en la situación presencial se han dado cosas que en el Zoom no se dan. Ahora, sobre todo, lo que estoy diciendo con esto es que en los momentos de incertidumbre no podemos responder con certidumbres. La incertidumbre no se combate con certezas, se combate con preguntas. Es la invitación a hacerse preguntas, a formular diálogo. El diálogo es algo que funda la filosofía. Vemos que aparece un señor que se llama Sócrates, que lo que afirma es que él sabe que no sabe. Su frase más remanida es: yo solo sé que nada sé. Y ese yo sé que no sé nada implica que él va dudando paulatinamente de todas las certezas. Y eso lleva a su discípulo, al discípulo más cercano, que es Platón, a ejercer de alguna manera un tipo de filosofía que es el diálogo. Nosotros vamos a ver en los diálogos platónicos una conversación constante acerca de qué es el amor, qué es la libertad, qué es la plenitud, qué es la idea, qué es el cuerpo, qué es la ley, qué es una ciudad, qué es una república, y esos diálogos son de alguna manera lo que van estableciendo criterios en los cuales uno navega la incertidumbre. Ahora, somos herederos de eso, pero también somos herederos de cuestiones teológicas o religiosas, que están llamados a anular las incertidumbres, a responder a la incertidumbre con promesas, con certezas. No te preocupes, vos vas a ir al cielo o vas a ir al infierno, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, y de alguna manera garantizan un destino. Y ese destino, por más que sea entusiasmante, por más que a cada uno le digan, mirá, a vos te va a ir bárbaro porque vas a reencarnar en un ser diferente, o vas a ir al cielo, o vas a ir al paraíso, eso de alguna manera no calma la incertidumbre permanece igual. Eh, las certezas, el querer calmar la incertidumbre con certezas, a lo único que nos lleva es simplemente a la anestesia, a la situación en la cual dejamos de sentir, porque la incertidumbre lo que genera es una percepción ampliada. Los momentos de incertidumbre generan una amplitud enorme de la percepción, y esa percepción es la que nos lleva a observar todo lo que nos rodea.
La filosofía está hecha de eso, de la observación, del asombro, de la delicada aproximación a fenómenos que no comprendemos, y a tratar de pensarlos, a tratar de reflexionarlos. Yo aquí quiero resaltar que cuando la filosofía habla de pensar, no está refiriéndose a esa estatua de Rodin, de un tipo con la mano así, que simplemente está quieto y usa la cabeza. En realidad, pensar también es danzar. El acto vivencial de danzar, de encontrarse, que hacemos en biodanza, es un ejercicio del pensamiento. Tal vez no sea el pensamiento en el sentido lógico, racional, y sí el ejercicio de una razón emocional, de una razón sensible. Ese tipo de ejercicio es importante, porque es el que nos lleva, en los relatos de vivencia, a que esto sea de gran profundidad reflexiva. Para situarlo en un contexto del próximo seminario que estamos proyectando con Román, lo que a mí me llevó a plantear este seminario no es simplemente el gusto por la filosofía o por los libros o por alguna teoría en particular. No es un ejercicio intelectual. Está fundado en que muchas personas, muchos alumnos de la escuela, muchas personas de los grupos, siempre me han manifestado por qué en tus grupos, en los grupos con Cecilia, se llega a niveles de profundidad en los relatos, en la comunicación, que no es habitual. Y mi respuesta es que porque no se establece a partir de certezas. No se trata de navegar la incertidumbre a través de respuestas fabricadas o respuestas tranquilizadoras, sino de tomar esa inquietud o esa intranquilidad y formularla en preguntas sobre uno mismo, ya no sobre un objeto determinado, como haría un filósofo, sino sobre nosotros mismos, sobre el sujeto que vive, el que siente, el que se emociona, el que piensa. Esa pregunta fundamental del quién soy es esencial. La filosofía nos lleva a eso. Y el seminario está centrado en eso, en que no sea un ejercicio puramente intelectual, que no sea un ejercicio de erudición, o leete este libro, leete aquel otro, sino en la capacidad de establecer un diálogo que nos haga formularlo en las preguntas que no nos formulamos. Cuando alguien va a terapia, por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, en una situación psicoterapéutica, es eso, ir con alguien que abra preguntas. Cuénteme sobre su infancia, cuénteme sobre su realidad, sus sueños. En el fondo nos está formulando preguntas, nos está diciendo quién sos vos, de dónde venís, cuál es tu historia. Ese sería el sentido de un pensar la biodanza. Sobre todo porque acá tengo que hacer una confesión. No soy San Agustín, pero voy a hacer una confesión. A mí una de las cosas que más me incomoda del proceso de biodanza es la repetición como loro de ciertas verdades indiscutibles. Cuando yo escucho a alguien diciendo el encuentro es esto, la identidad es esto, la trascendencia es esto otro, y tiene respuestas fijas para todos, me produce una tremenda incomodidad. Yo prefiero que me diga alguien, mira, no sé lo que es, ¿qué tal si lo descubrimos juntos? ¿Qué tal si entramos en este proceso y lo pensamos juntos? ¿Qué es para vos? ¿Qué te está pasando a vos con este fenómeno? Eso de alguna manera es lo que me motivó a decir, esto hay que pensarlo. La biodanza no puede ser un catálogo de recetas prehechas, de repetición de verdades absolutas, sino un diálogo con alguien que danza la vida, y que desde ese danzar la vida se formula una serie de inquietudes y de incertidumbres, no solo que son legítimas, sino que son la base de su cambio, la base de su proceso evolutivo. Sin esa incertidumbre, entonces las certezas lo que hacen es que
alguien acabe diciendo yo soy así y listo, no cambio más, que es de alguna manera de dónde se dividieron las aguas en la filosofía. Bueno, me gustaría mostrarles un poco por dónde va ese pensamiento, por dónde vamos. Les hablé un poco de Heráclito y de Parménides, pero hay preguntas que para mí son esenciales. La pregunta es, por ejemplo, biodanza trabaja con un principio que todo el mundo repite, como les decía antes, al pie de la letra. Y ese principio es el principio biocéntrico. Decimos que la vida está al centro. Ahora, hagamos la pregunta, ¿de qué vida estamos hablando? ¿Qué es vida para alguien que es biocéntrico? Es sobre todo en este periodo de biología expandida a partir de una pandemia. Es decir, el virus del coronavirus, ¿es vida? ¿La ponemos al centro también o queremos que desaparezca? ¿Las vidas pueden estar en contraposición unas con las otras? Nos vamos a encontrar con gente que dice yo no como seres vivos y que es vegano o vegetariano, pero una lechuga podría decir, si hablara, yo soy un ser vivo también, y cuando estás comiendo una ensalada estás haciendo un lechuguicidio y un tomaticidio. Es decir, todas esas certezas se pueden caer si somos capaces de hacernos preguntas. Es decir, ¿qué es la vida para un biocéntrico? Es decir, ¿qué es lo que yo pongo al centro? ¿La vida humana o la vida en general? La vida de una bacteria, la vida de cualquier ser vivo, es para mí lo que va al centro. El universo está vivo, supongamos. Decimos a veces el universo es todo un sistema vivo, y eso es lo que ponemos al centro. Perfecto. A ver, ¿cómo entra nuestra vida en eso? Y sobre todo, ¿qué es vivir? Si se fijan, hay personas que hoy en día, lo he escuchado muchas veces en los grupos, cuando hablan de esta pandemia y de esta situación de incertidumbre, al estar recluidos, al estar sin poder circular, lo que van a decir, esto no es vida. Entonces, ¿qué es vida para esas personas? Para algunos la vida es sobrevivir nada más, es decir, durar, ¿es lo mismo durar que vivir? Para otros no, para otros la vida es otro fenómeno, un fenómeno afectivo, un fenómeno vivencial, pero para otros simplemente es no enfermarse. Para otros la vida es durar, permanecer, convivir. Todos esos elementos creo que deben formar parte de nuestra reflexión, de la manera en que nosotros nos preguntamos en la incertidumbre qué es lo que estamos haciendo, para qué vivimos, qué somos. Por ejemplo, ya que hablamos de vida, en biodanza trabajamos con música y emoción. ¿La música está viva? ¿Es parte de la vida la música? No nos hacemos esa pregunta. Tenemos respuestas técnicas. Los músicos nos van a hablar desde la técnica de la música, desde la construcción de la música, pero cuando nosotros escuchamos la música, cuando la música se mete en nosotros, produce tal trastorno, nos emociona de tal manera, nos arranca vivencias tan intensas, que la pregunta es, ¿está viva la música? ¿Que me conmueve de tal manera? ¿Es parte de la vida la música? ¿O es solo sonido, o un conjunto de sonidos armonizados? Otra pregunta que los facilitadores necesitamos hacernos y que yo planteo en este seminario. ¿Los grupos están vivos? ¿Un grupo es una entidad viva? Porque vamos a encontrarnos hoy en que la filosofía nos habla sobre todo de biopolítica. Vamos a encontrarnos personas como el italiano Espósito, que nos va a hablar de la Inmunitas, un libro extraordinario de filosofía que habla sobre la forma en que se organizan las ciudades como sujetos vivos. Es decir, un país es algo que está vivo, una ciudad está viva, y un grupo de biodanza
¿Está vivo? ¿Siente? ¿Tiene un pensamiento común? Cuando alguien dice lo que el grupo siente o lo que el grupo piensa, ¿está hablando de algo que es como una unidad sensible? Bueno, para los griegos, me gustaría comentarles, había dos tipos de vida. Un tipo de vida que ellos llamaban zoe, con Z, zoe. La zoe era simplemente la vida que es la vida desnuda, la vida de permanecer, que para ellos era eterna, que no tenía principio ni fin, que era aquello que no muere. Se mueren los individuos, pero la vida no se muere. Es decir, se podrá morir un animal, nos podemos morir nosotros, pero la vida en sí es un proceso que no muere. Entonces, para ellos eso era zoe. Y el segundo concepto de los griegos es bios, que es el que usamos nosotros, que es la forma propia de un individuo o un grupo. Es la forma de vida particular de nosotros. Y cuando hablamos de ese bios, de lo que estudia la biología, es de la vida de los individuos, de los singulares, o de un conjunto de individuos que pueden ser los animales, los vegetales, los hongos, los insectos. Es decir, la biología se va a ocupar de eso, de lo celular, de lo individual en particular, y no del conjunto de la vida en su totalidad, la vida como proceso cósmico. Para el biólogo de eso se va a ocupar la filosofía. Ahora, la filosofía lo que nos dice es que hay dos conceptos de vida. Para los griegos también había dos conceptos de tiempo. Lo que ellos llamaban Cronos, asociado al dios Cronos, que de alguna manera devoraba a sus hijos, ese dios Cronos que iba comiéndose los instantes, los minutos, las horas, y que es el que de alguna manera marca el tiempo lineal, el tiempo de la historia, el tiempo cronológico, como lo llamamos nosotros, a partir del dios Cronos, y otro tiempo que ellos llamaban Kairos. El Kairos era la ocasión, era la oportunidad, y esa oportunidad está asociada a lo vivencial. Curiosamente, actualmente para los griegos modernos, no para los griegos antiguos, ellos llaman Kairos al tiempo meteorológico, justamente que es el tiempo cambiante, que es el tiempo de las tormentas, el tiempo de los rayos, de los días soleados, pero es justamente el tiempo ocasional, el que no se puede medir, el que no se puede decir, esta es la hora del amor. ¿Cómo podemos saber qué es la hora del amor? Ese es el kairos, un tiempo que tiene que ver con las vivencias. Y ahí nos surgen preguntas para los facilitadores. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Tu tiempo es la edad que tenés? ¿Tu tiempo? Puede que alguien que diga tengo 80 años, se le llegue el tiempo del amor? ¿Por qué no? Sin embargo, a veces Cronos, desde la perspectiva que hemos heredado, va a anular el tiempo del Kairos diciendo no estoy en edad para eso, no es para mi edad, o no es para mi momento, no es mi tiempo. Tenemos argumentos de ese tipo constantemente, donde una temporalidad se vuelve contra la otra, anula la otra. Por más que haya un tiempo que se presente, como el día amanece soleado o amanece tormenta, ese tiempo uno dice, no es lo que yo estaba esperando, no corresponde a mi momento, no es tiempo. Es como si uno le dijera al tiempo meteorológico, mira, hoy no es tiempo de lluvia, yo no quiero lluvia, hoy quisiera tiempo soleado, porque mi momento es de sol. No podemos alterar ese destino, forma parte de una temporalidad de lo que se hace presente, no de lo que yo decido o de lo que yo quiero. Bueno, en gran medida, las grandes preguntas van a transitar por ese contexto, por la capacidad de formularnos en diferentes circunstancias preguntas radicales dentro de la incertidumbre. En estos tiempos que corren, como dijo Román, o vuelan, no dejarnos llevar por estos cantos de sirena que nos ofrecen verdades
como dirían los franceses, prêt-à-porter, ya preparadas para nosotros. Nosotros necesitamos imperiosamente, podría decir, preguntarnos, formularnos preguntas radicales que nos hagan entender que en la incertidumbre podemos crecer, podemos evolucionar. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos al alcance de la mano? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las posibilidades? El Zoom puede humanizarse de alguna manera en la cual yo pueda escuchar la voz tuya, pueda ver tu rostro y a partir de eso generar un encuentro. Posiblemente, pero es importante hacerse esa pregunta antes de que caer en la certeza de decir el Zoom es algo virtual, no tiene nada que ver con la presencialidad. Porque, ¿de qué manera uno se hace presente? Cada vez que una persona está frente a mí, ¿está presente? No siempre. Hay formas de estar ausente, por más que el otro me esté tocando. Por eso muchas veces en el amor y en las relaciones, uno es capaz de abrazar al otro y sentir, mirá, vos no estás acá, estás en otro lado. Y no es que está por Zoom, está ahí, yo lo estoy tocando, lo estoy oliendo, está cerca mío, pero no está presente, está ausente. Esas ausencias no vienen dadas por la materialidad. La virtualidad puede hacer presente también. Y es hora de que nos hagamos esas preguntas y de alguna manera no nos amarremos a certezas absolutas. Sobre todo, cuando me refiero a certezas absolutas, estoy hablando de prejuicios. Nosotros somos de alguna manera pensados por prejuicios que piensan por nosotros, hablan por nosotros. Hay una especie de sentido común que no es el sentido común que construimos por consenso, por el diálogo, es un sentido común de discursos que se proyectan y hablan por nosotros. Entonces nos vamos a encontrar con gente que repite lo mismo, que habla todo el tiempo lo mismo, y que dicen, estos se robaron todo, no, estos no se robaron nada, estos son buenos, estos son malos. Ahora, ¿hay pregunta en eso? No hay pregunta. Lo que hay es simplemente el ejercicio constante de prestar mi ser para ser sido, entre comillas, por otros, por el discurso de otros, ser hablados por el discurso de otros. Este de alguna manera va a ser el objetivo de un seminario que nos lleve a hacernos preguntas, a formular preguntas radicales. ¿Qué objetivo busco con esto? Es un objetivo ambicioso, les diría. El objetivo es que el facilitador de biodanza pueda recuperar un elemento que es bastante tabú hoy en día, que es la jerarquía. Cuando hablo de jerarquía no estoy hablando de estar por arriba de otro, o no me refiero al mando o a la autoridad, me refiero a la distinción ética y a la distinción profesional que hace de que alguien pueda ser considerado bueno, que alguien pueda ser considerado eficiente, profundo. Esa distinción jerárquica es la que yo busco que pueda jerarquizar la biodanza, una biodanza que pueda dialogar de igual a igual con el psicoanálisis, con la Gestalt, con otras técnicas, y que no sea considerada, la biodanza es esa cosa donde la gente se abraza y habla pavadas y no se pregunta nada, sino que sea un espacio jerarquizado, un espacio en el cual pueda encontrarse con otros saberes, otras prácticas, desde una profundidad que es común a muchas otras. Si no, yo creo que si no hacemos este ejercicio reflexivo, profundo, de ir afinando el instrumento de la biodanza se va a ir degradando hacia un conjunto de recetas y de verdades que se repiten constantemente y que se transforman en un discurso remanido, hasta que la gente diga, yo ya sé lo que voy a escuchar ahí adentro. Creo que eso sería un destino bastante triste. No, a mí no me conforma. Me imagino una forma de danzar la vida en el sentido en que Nietzsche hablaba de una filosofía de la danza, una filosofía danzante. Me imagino una filosofía
una biodanza de gran reflexión, donde las personas digan, yo pude reencontrarme, pude reinventarme, resignificarme. Bueno, amigos, no me voy a extender más en este monólogo, ni los voy a bombardear a más preguntas. Me gustaría que abriéramos un diálogo, que ustedes pudieran participar, levantar la mano, hacer las preguntas que quieran. Román acá va a ser el coordinador, el que nos ayude a establecer el diálogo. Así que, Román, lo dejo en tus manos, amigo querido. De acuerdo, Carlos. Bueno, pueden o levantar la mano o inscribirse en el chat. Guillermo Cañete, adelante. Bien, buenas a todos y todas. Muchas gracias por hablar de la reflexión y hacernos preguntas, ¿no? Y yo siento que en este momento estamos viviendo tiempos de urgencia. El COVID es algo urgente que nos hace reflexionar y nos pone en un concepto muy asociado ahora que se está hablando en la escolaridad de las burbujas. Tenemos una burbuja personal y hay una danza hermosa que nos permite probar los límites de esa burbuja y pasar más allá. Y está la burbuja ampliada de nosotros. ¿Cuándo hay nosotros? Cuando hay alguna coincidencia, algún acuerdo. Y el tema que está la colisión con los otros. Y esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo que hay nosotros y los otros puestos a full. Yo quiero llamar la atención, y que sería interesante analizarlo. A ver, estamos en un tema urgente, pero hay un tema importante que es una crisis aún mayor que de la del COVID, que es la crisis del cambio climático y lo ambiental, que requiere transformaciones profundísimas en el modo de vida, en el modo de hacer, en el modo de acumular y consumir, con temas políticos y filosóficos muy profundos. ¿Qué necesito para ser feliz? ¿Necesito consumir o necesito compartir? Esa transformación del individuo competitivo al individuo colaborativo, ¿no? No lo tenemos. Al menos en las sociedades capitalistas hemos sido entrenados como individuos y tenemos que aprender a compartir. Y me parece que ahí el rol de la biodanza, sea presencial, sea por... Activa de nuevo, Guillermo, el audio. De nuevo, Guillermo, que se te apagó. Qué torpe. ¿Se escuchó algo de lo que dije? Sí, último, no. Fue lo último. No, último, perdón. Lo anterior sí. Que valoro mucho el Zoom en estos tiempos porque ha permitido mantener el contacto, aunque sea virtual, y el poder evocar todo lo que traemos de las clases, de las vivencias compartidas, etc. Y para mí eso es muy importante cuando la gente está sola, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias a vos, Guillermo. Me pareció súper importante y que hayas recuperado este concepto que es tan últimamente trabajado, que es esto de la burbuja. Una de las cosas que a mí me surgía cuando escuchaba esto en la educación o en los ambientes cerrados, es que una de las características comunes de las burbujas es que se pinchan. Las burbujas se explotan y se pinchan como las de jabón, y que nunca pensamos en esa posibilidad. Ahora, lo que mencionás que me parece muy importante es que no podemos dividir la relación con el mundo entre nosotros y los otros. Aquí hay un espacio de convivencia que es común, del cual, por más cohetes que inventemos, no podemos salir. La fantasía de tener otro mundo donde habitar es extremadamente quimérica y lejana, pero el mundo que tenemos es este. Paul Valéry, un poeta francés, tenía un fragmento de un poema que me parecía bellísimo. Él decía que si dos personas que piensan contrariamente
decidieran ponerse uno de espaldas al otro y caminar en direcciones opuestas por la redondez de la Tierra, volverían a encontrarse. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Nosotros vivimos en un espacio que no es plano ni es lineal, es un espacio esférico común, donde siempre nos estamos cruzando y nos estamos encontrando. Y es verdad lo que decís de que hay una pandemia previa a la del coronavirus, que de alguna manera está muy relacionada con el coronavirus, que es la de el desastre ambiental que nosotros estamos viviendo. Recomiendo, es algo que vamos a trabajar en el seminario, no puse en el seminario todos los autores, pero la voy a mencionar ahora, recomiendo la lectura de una filósofa belga que se llama Isabel Stenberg. Isabel Stenberg escribió un libro hace bastantes años que se llama En tiempos de catástrofes. Ese libro es interesante porque nos hace la pregunta de cómo vamos a salir de un tiempo de catástrofe. ¿De qué manera? ¿Repitiendo lo antiguo? ¿Repitiendo el desastre ambiental que nos llevó a que aparecieran esta clase de virus o este tipo de pandemias? Vamos a repetir esto y da ciertos espacios de reflexión muy interesantes para pensar alternativas diferentes. Solo que son desafíos sumamente complejos. Así que bueno, es el momento de hacerse preguntas y de alguna manera salir de la burbuja o ampliar la burbuja a una burbuja mucho más grande, que es la burbuja esférica en la que habitamos todos, que es el planeta Tierra. Gracias, Guillermo. Muy bien. Sigue Tito, luego Olga. Adelante, Tito. Buenos días a todos. Hola, Tito. Algunas preguntas que me han surgido desde la práctica de la biodanza y algunas reflexiones. Yo no llamo la biodanza por Zoom virtual, porque pasan cosas que incluso yo no entiendo qué es lo que pasa, pero pasan cosas. Ya llamo online, ¿sí? Porque estamos en línea. Me pasó en febrero que di un taller presencial en la naturaleza, sábado y domingo, donde el sábado a la mañana lo primero que hice, marcamos el encuadre y si estaban todos de acuerdo en trabajar de la manera que habíamos propuesto. Alguien dijo, yo no me voy a sacar el barbijo durante todo el fin de semana, porque tengo miedo. Perfecto. Le pregunté al resto del grupo, ¿están de acuerdo que trabaje? Sí, estamos todos de acuerdo. Alguien vino y dijo, yo vine de Santa Fe y no me voy a poner barbijo. Si sabía que era con barbijo, yo no me lo pongo. Digo, ¿están de acuerdo que todos trabajen? Que esta persona, sí, estamos de acuerdo. Otro levanta la mano y dice, yo no voy a dar besos ni abrazos. Perfecto. Aceptamos todos esa regla muy amplia. Después de las primeras 2 horas, cuando terminamos la vivencia, estaban todos abrazados a los besos. La que no se sacaba el barbijo no la volvió a encontrar hasta el otro día, no sabía dónde la había dejado. Quedó todo, volvimos todos a foja cero. Me dio la pauta, después que terminó el taller, me quedé reflexionando, digo, si yo abro un grupo presencial con la carga emocional que nosotros trabajamos en biodanza, la racionalidad queda arrasada, quedó arrasada. Esto que cuenta Carlos, las burbujas se pinchan. Mi esposa es docente, no es docente, pero trabaja en una escuela con tareas de docente. Y cuando terminó en diciembre, cuando terminó séptimo grado, se hizo un protocolo hermoso. Pintaron el piso, eran 2 personas por alumno, le ponían al diploma adentro de un coso, le ponían la docente, venía la mamá, se lo entregaba al hijo, que era parte de la misma burbuja. Se contrató un fotógrafo para que ningún padre se levante. Fue maravilloso. Terminó el acto, se levantaron y se abrazaron y se besaron todos juntos. Alumnos, docente, padre, todos. Entonces, hay algo que es instintivo, que está en nuestro coso, que necesitamos el abrazo y sabemos que en este momento es perjudicial, ¿no? Qué difícil, estamos viviendo una etapa de incertidumbre total, donde todas las certezas se caen, no al tiempo, a las horas se caen las certezas. Eso quería compartir, Carlos. Gracias, Tito.
sin duda, como vos mencionás, a veces hay ciertos fenómenos afectivos que son más fuertes que lo racional. Sin embargo, creo que no debe salir de nuestro campo de preguntas si la racionalidad se va a abandonar en pos de una emocionalidad. Si las cosas no pueden convivir las dos juntas, si uno no puede tener pautas de racionalidad que te lleven a no negar la situación, sobre todo porque, retomo algo que decía Guillermo, puede que el asunto no me afecte a mí en particular, pero uno está en relación con otros, y esos otros pueden ser afectados. Y coincido con vos que esta forma de relación con el Zoom también tiene instancias de profundidad que son muy, muy significativas. Las llamemos como las llamemos, online, Zoom, como sea, pero son formas en las cuales resignificamos las posibilidades de encuentro. Son posibilidades de encuentro. Cuando alguien me dice que la emoción no es lo mismo, me viene a la mente la emoción que sentimos cuando vamos a ver una película. Yo recuerdo haber llorado a moco tendido con ciertas películas que me emocionaron hasta el tuétano. Y uno puede decir, bueno, pero es una imagen proyectada en una pantalla. Y ni siquiera está ahí la persona. A lo mejor hizo esa película hace 10 años atrás. Pero no sé, yo veo Cinema Paradiso y sigo llorando. El punto es que las posibilidades de encuentro, empatía, reflexión, las posibilidades de diálogo, se pueden encontrar en diferentes modos. Creo que eso es lo que la incertidumbre nos debe invitar a pensar. ¿Cómo soy capaz, en circunstancias turbulentas, de poder fluir con esto? Gracias, Tito. Bueno, tenemos 4 compañeros, compañeras, colegas, así que, bueno, les digo el orden. Beatriz, María Cristina, Jaime y Marcela. Adelante, Beatriz. Hola, Betty, querida. Hola, qué feliz de verte. Estoy muy Igual. feliz. Sí. Un saludo a todos y todas. Y mira, yo ya me emocioné con tu conferencia, tu charla, diálogo, conversación, no sé cómo llamarlo. Em, y partí como conectándome que no he estado con el hacerse preguntas, que en esta etapa de grandes incertidumbre, como que nos paralizamos y lo primero que dejamos es de hacernos preguntas y preferimos como agarrarnos de las primeras certidumbres, ¿no es cierto? Y creo que es un mecanismo súper humano, razonable, porque estamos viviendo una situación muy delicada a nivel mundial. A cada uno le tocará de alguna forma. Yo he dejado de ver mucho a mis padres, no sé. A cada uno le toca de alguna forma distinta. Pero sobre todo, cuando escuché eso de hacerse preguntas, me sentí como una añoranza al escuchar eso. Y luego de sentir esa añoranza, me dije, bueno, pero si en realidad yo soy docente universitaria, hago clases, y justamente estamos tocando con todos los estudiantes lo que decía el Guillermo, creo que fue el primero que habló del cambio climático. Estamos dialogando, indagando cómo hacer cambios en la sociedad para abrirnos al cambio de paradigma. Soy veterinaria, entonces estamos empujando a ver cómo ponemos a los animales en la nueva constitución de Chile y que se reconozcan como seres que son capaces de sentir y son capaces de sufrir. Estamos en eso, pero entonces luego todo este fue el proceso dentro de tu charla, me pregunté, bueno, obviamente, sí, claro que me hago preguntas, pero pensé en segundo lugar, ¿cuáles son las preguntas? Como, ¿habrá una jerarquía de preguntas? Porque hay preguntas que te llevan hacia afuera y otras preguntas que te llevan hacia adentro. Y creo que en biodanza los dos tipos de preguntas son importantes. ¿Cómo vamos hacia afuera? Pero creo que, por lo menos en este momento, me llegó mucho más esas preguntas que van hacia adentro.
Sí, gracias Betty, querida. Sí, en el seminario uno de los temas que yo quiero tratar es justamente esa relación que vos estableciste como dentro o fuera. En la filosofía hay un señor que hace un corte muy importante con toda la tradición que viene de Platón, que llega hasta Hegel, que se llama Kant, Immanuel Kant. Y Kant, lo que dice en la filosofía, hasta ahora solo se ocupó del objeto, estudió un objeto, el objeto vida, el objeto realidad, el objeto sociedad, pero no se ocupó del sujeto que observa, y por lo tanto él va a hacer una crítica de esa razón pura, de esa razón práctica, y va a volcar el pensamiento sobre el que piensa, y a estudiar ese sujeto pensante. ¿Cuáles son las condiciones del entendimiento? ¿Por qué me hago ciertas preguntas? ¿Cómo es el mecanismo de hacerse preguntas? Y creo que es lo que tú estás tocando. En el caso de biodanza, no se trata de hacerse filosofía o estudiar filosofía. El seminario lo que busca es que el facilitador tenga las herramientas, la ductilidad como para llegar a ese plano que estás mencionando. El plano que te coloca a ti internamente en este mundo de incertidumbre y de cambio climático. Porque no basta con decir yo estoy en contra del cambio climático. Es importante que uno, por ejemplo, voy a poner una cosa crítica, ¿de qué manera colaboro yo para que haya este desastre climático? Cuando me compro un celular nuevo, ¿me preocupo de qué minería salió la batería que tiene mi celular? Si esa minería hizo en África que hubiera niños que están trabajando en una mina contaminándose, para que yo tenga este celular, la ropa que me pongo, ¿la fabricaron chicos en Indonesia en situaciones de esclavitud? No nos hacemos esas preguntas. Nosotros lo que nos preguntamos es qué es más barato, qué celular cuesta menos, pero no hacemos la pregunta de cuál ha sido mi colaboración en esta rueda de consumo permanente para que ese cambio climático se reproduzca. Y una de las cosas que la sociedad actual de consumo, esta sociedad capitalista, nos va a meter es, no te preocupes con eso, nosotros nos ocupamos. Toda la publicidad te va a hablar de que la empresa que te vende los celulares o que te vende la ropa colabora con la huella de carbono, o con que es una empresa verde, con que es una empresa que recicla. Y uno no se hace más preguntas, simplemente tomó esas certezas y las aceptó como vienen, y no cuestiona eso. Pero después observa que hay un desastre ambiental, que hay un desastre climático, y ese desastre ambiental y climático cuenta con nuestra complicidad. Y esa es la pregunta que yo quiero que reflexionemos. Tú lo mencionas muy bien. ¿Tengo que hacerme una pregunta hacia afuera? La pregunta es, ¿estoy reciclando las botellas de plástico? ¿O tengo que hacerme la pregunta hacia adentro de qué me lleva a mí a un consumo frenético, a un consumo, qué quiero calmar, qué angustia quiero calmar, consumiendo pavadas todo el tiempo, yendo al shopping center como si fuera la iglesia? Esas preguntas creo que el facilitador las tiene que mover dentro del grupo, porque el asunto es que las personas se encuentren y dancen en un espacio de consumación y no en un espacio de consumo. Cuando yo escribí este texto hace muchos años, que se llama Consumir y Consumar, lo que intentaba reflexionar es justamente eso. Es decir, ¿puede la biodanza transformarse en un producto de consumo? Sí, por supuesto que sí. La biodanza se puede transformar en un producto de consumo dentro de la rueda consumista tranquilamente. Se puede vender la biodanza como se venden las papas fritas, como se vende el McDonald's, y desgraciadamente esto tomó un camino por ese lado. Ahora, el punto esencial es que nosotros podemos reflexionar acerca de eso. Y reflexionar acerca de eso no es simplemente hacer una reflexión económica o hacer una reflexión política. Es una reflexión existencial. ¿En qué lugar estoy yo parado? ¿En qué burbuja, como decía Guillermo? ¿En la burbuja del consumo?
o estoy parado en una burbuja biocéntrica en la cual yo tenga percepción de cuál es mi rol en este planeta? ¿Estoy haciendo biodanza para qué? ¿Para una transformación individual solamente? ¿O porque quiero colaborar a una convivencia con el mundo más saludable, más humana, más afectiva? Cuando, por ejemplo, alguien como vos, que sos veterinaria, y que has hecho todo un camino en la etología y en el cuidado de los animales, se encuentra con personas que no les preocupa el maltrato animal, podríamos decir, no importa lo que comes, a lo mejor te gusta comer pollo o pescado, el asunto es que te hagas la pregunta de cómo viene eso, de dónde viene, cuáles son las circunstancias. Esas son las preguntas que no nos hacemos. Nosotros vamos al supermercado a consumir, ni me importa con qué está envasado, cómo lo mataron, qué se hizo. Y claro, mucha gente podría decir, yo voy a biodanza para olvidarme de esas cosas, no quiero ni pensar en todo eso. Ahora, ¿el facilitador tiene que ser un colaborador de eso? Yo creo que el facilitador tiene que decir, mira, sos parte de esta situación. Y la infelicidad y el consumismo están asociados. La angustia y esta capacidad constante de no querer saber lo que pasa en el mundo también están asociados. Y esta situación de malestar social que nosotros tenemos no está separada de la forma en que colaboramos con el malestar social. Por eso me parece muy, muy relevante y muy válido lo que acabas de proponer, Betty. Gracias, corazón. Bueno, un abrazo muy grande. vamos a seguir. La lista está cerrada por la hora, ya nos pasamos de la hora que habíamos planeado. Hay 3 colegas, compañeras y compañeros anotados: María Cristina, Jaime y Marcela. Así que en lo posible breves, pero adelante. María Cristina, tenés la palabra. Gracias. Hola, Román, querido. Gracias. Hola, Noni, bueno, querido. hola, Carlos, querido. Guillermo planteó, creo que se llama Guillermo, planteó, hola, todos saben que yo vivo en Alemania, en Hamburgo, y hace 35 años que estoy en Alemania. Bueno, Guillermo planteó algo sobre lo que él considera que debemos pensar y considerar que está anterior al COVID-19 y lo que está pasando, que es los cambios climáticos, que es todo lo que está ocurriendo, que no lo voy a mencionar porque hay mucho tiempo. En el Parlamento acá en Alemania se debaten muchísimas cosas. Yo como persona, hace muchos años viviendo acá, vivo la sensación de que tanto el Parlamento como Merkel, como todos ellos, no encontraron la manera de ser flexible ante esta situación, porque Alemania es uno de los países muy inflexibles, porque ellos, si no tienen la perfección, bla, bla, no actúan. Estamos encerrados, y esto va a ser hasta final, quizás de mayo, junio, van a prolongarlo. ¿Cuál es el planteo? En el Parlamento todos conocen que existe el Partido Verde. Vos sabés, Carlos, que Uli pertenecía al Partido Verde. El Partido Verde plantea como una salida al tema climático que las personas nos tendríamos que mudar a vivir en el campo, a crear pequeños pueblos de 10 personas y cultivar, porque ellos ven que es la salida para retomar el bienestar de una comunidad. Ese fue un pensamiento muy, muy antiguo del Partido Verde, y muchas personas acá en Alemania están considerando que todo esto del consumo de las grandes ciudades y todo esto, volver, vos lo sabés, Carlos, permacultura y toda la historia, porque ellos no están tan enfocados en el virus. ¿Cómo vamos a matar el virus? ¿Cómo vas a dejar esto? ¿Cómo vas a hacer aquello? Dice, porque ven que si esto no se trata
lo del cambio climático, van a pasar más y más cosas. También lo ven a un nivel de la mente de la humanidad. Acá en Alemania yo vivo en un lugar muy ecológico, hay muchas organizaciones sobre los animales, sobre la forma de criar los animales y toda esta historia. Entonces yo creo que por lo que vos decías, Carlos, es lo que profundamente nosotros hacemos en psicología, es preguntar también, ¿no? Hacernos preguntas. Entonces, preguntarnos, no a ver qué vacuna o qué no vacuna, o qué cosa va a hacer o qué no va a hacer, o preguntarnos a nosotros, ok, ¿cómo vamos a seguir? Como todos juntos, como vos decís, no solamente yo, cómo vamos a, y no sobrevivir, sino vivir en este espacio que estamos. Bueno, yo quería compartir un poco eso, porque es lo que los verdes acá están largando sus campañas para todo este cambio climático, y gracias, y nos vemos la semana que viene, Carlos, Román, y a todos ustedes, gracias. Gracias a vos, Tony, Gracias. querida. Chao, querido, chao. A mí me une, como vos sabés, a Alemania no solo la amistad con vos, con muchos amigos alemanes, sino la filosofía. La Sí. filosofía viene de Alemania. Sí. Y sin embargo, yo tengo una pregunta que es esencial. Cuando vos contás las propuestas de los verdes, como las propuestas que han surgido en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos inclusive, a mí me surge como una inquietud profunda de diálogo con esas personas, porque el otro día cuando hablábamos con mi hijo y mi hijo me pedía que yo le explicara qué es el capitalismo, yo no recurrí a la economía, no le quise dar una teoría sobre, qué sé yo, Keynes o Marx. Lo que le dije es, esencialmente el capitalismo es que una región determinada, un país, alcanza un desarrollo tan grande, técnicamente, de civilización tan grande, que no le alcanzan los recursos que tiene, la energía que tiene, el aire que tiene, y se lo tiene que tomar al otro, el que está al lado. Sí. Y entonces, a mí, la verdad que la propuesta de los verdes de irse al campo y de estar ahí, me parece una solución interesante para Alemania, pero no soluciona el problema de un africano ni de un latinoamericano. El asunto es que el que vive en Alemania se pregunte de dónde salen todos los elementos, la minería, la energía que se consume en Alemania. Que los verdes digan, en algún momento, paren un poco, no vamos a traer más cosas de África, no vamos a extraer más cosas de América Latina. Es complicado eso, porque eso sería asumir cada uno de estos países grandes desarrollados un nivel de austeridad que ni siquiera yéndose al campo están dispuestos a admitir. Es decir, hay una circunstancia en la cual todo el planeta debería, de alguna manera, tener una actitud frente al consumo diferente. Una actitud en la cual los países más ricos dejen de consumir tanto y los países más pobres empiecen a no querer ser iguales a Estados Unidos, a Alemania, sino empezar a recuperar el sentido originario de los pueblos originarios, de lo que les dio sentido cosmológico a la realidad. Por eso rescato lo que vos decís como algo sumamente importante. Ahora, una cosa que quiero advertirte. Yo creo, Carlos, que tenés razón en este aspecto de las grandes capitales que consumen. Creo que Alemania, yo nunca viví Alemania como el año pasado y este año, donde no te voy a decir que la mayoría de las personas, pero gran parte de las personas haciéndose la pregunta, ¿qué nos agarramos de los otros? ¿Qué le tenemos que devolver? ¿Qué no vamos a consumir? Vos dijiste el ejemplo del mobile. ¿Qué mobile yo tengo? China lo consumió, o las alfombras de India, los chicos. Bueno, incluso en la gente de biodanza, en facilitadores, yo escuché, me compré esta alfombra y yo dije, ¿vos sabés dónde la hicieron? Es decir, creo que esta crisis es una gran chance para muchos de nosotros. Para muchos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias a vos, Noni. Bueno. Sí, totalmente también considero que es una chance
y una oportunidad de reflexión importante. Sí, sí. Gracias, Cris. Muy bien. Bueno, Jaime y Marcela, y ahí cerramos la participación abierta. Adelante, Jaime. Bueno, muchas gracias, Román. Carlos, saludarte, un gran abrazo, muy feliz de verte y escucharte nuevamente. Siempre es una inspiración y además un momento de mucho aprendizaje. Así que muchas gracias por este espacio. Carlos, a mí me gustaría solamente hablar a reflexiones sobre la pandemia a que nos ha obligado a este encierro, ¿no? A esta falta de contacto, el encierro que me ha hecho recordar cosas muy importantes. Por un lado, el virus y la amenaza del virus que puede terminar de manera inmediata con nuestra vida, ¿no? Nos recuerda, por lo tanto, nuestra mortalidad. La pandemia nos obliga a recordar que somos seres mortales, que nuestra vida tiene un fin, aunque a muchos les cueste aceptarlo. La idea de nuestra propia muerte muchas veces nos petrifica y nos obliga a aceptar cualquier condición con tal de evitar o de aplazar el momento de nuestra muerte. Y esto, por supuesto, produce el efecto de que le demos mayor importancia a la supervivencia que a la vida misma. Como dice el filósofo surcoreano que tú citabas, Byung-Chul Han, hemos construido una sociedad de supervivencia. Vivimos en una sociedad en la que la buena vida, la importancia de vivir una buena vida digna de ser vivida pasa a un segundo plano y pierde toda relevancia ante la promesa de sobrevivir, de conservar la vida bajo cualquier circunstancia. Es decir, no importa si no tenemos una buena vida mientras sobrevivamos. Esto evidentemente es profundamente cuestionable. Y otro filósofo inglés, Thomas Hobbes, que escribió que es precisamente el miedo a la muerte lo que nos obliga a construir una sociedad. Muchas personas dicen que no le temen a la muerte porque la imaginan como una muerte tranquila, en una cama, en la casa, con su familia, despidiéndose. Pero ante la pregunta, ¿te daría miedo morir apuñalado, enterrado, o morir de hambre o de alguna enfermedad terrible? La respuesta generalmente es sí. Bueno, la mayoría de las personas nos da miedo morir de manera violenta y precisamente se supone que construimos una sociedad para poder reducir nuestros miedos y poder aumentar esta sensación de seguridad, que no es más que eso, ¿eh? Una sensación, una ilusión, porque la seguridad no se puede garantizar. Vivir, por definición, entonces, es peligroso. Y se supone que los gobernantes, los gobiernos tienen el papel de desarrollar políticas que incrementan nuestra sensación de seguridad e incrementan también el estado de seguridad de la población, pero bueno, estamos ciertos que la realidad ha demostrado que no es así. Los gobiernos y los medios de comunicación saben que si manipulan esta supuesta sensación de seguridad que nos gusta tener, pueden manipular a poblaciones enteras. De hecho, lo hacen. Han desarrollado una gran habilidad para hacer que concentremos nuestra atención en el peligro o el riesgo que ellos quieren, porque al fin y al cabo todo puede representar un potencial riesgo para nuestra vida. Solo depende de la narrativa que se haga sobre ello, como que nos digan a qué debemos tenerle miedo. Desde hace muchos años los gobiernos y los medios de comunicación nos manipulan a través de las falacias ad populum, dosificando nuestros miedos para que veamos como una amenaza lo que sea que ellos decidan que es una amenaza para nosotros. Estos medios de comunicación son los que dibujan el rostro de nuestros enemigos. El tiempo político y mediático condiciona de manera en que la sociedad perciba el riesgo y nos dicen en dónde debemos poner la atención, de qué o de quiénes debemos cuidarnos. Bueno, ejemplos sobran. Los migrantes son enemigos, los negros, los indígenas, los pobres, los de derecha, los de izquierda, los comunistas, los talibanes, los judíos, los chinos, las mujeres, los homosexuales, los otros, cualquier otra edad puede ser un riesgo para mí. Todo depende de la narrativa que se genera alrededor de esto, ¿no? Y en este caso el enemigo es invisible, lo que lo hace altamente peligroso, un virus que no podemos ver. Se manipula la información estadística y científica para generar un discurso de miedo en el que nos aterroricemos del otro. Solo quería compartir estas reflexiones que tienen que ver con este presente que estamos viviendo y con esta cantidad de información mediática y fake news y todo en relación a que nos condiciona a aceptar cualquier circunstancia con tal de sobrevivir
no importando la situación en la que nosotros vivamos. Quería compartir eso, Carlos. Muchas gracias por este espacio. Gracias a vos, querido Jaime. Precioso lo que acabas de decir, comparto 100%. Y agregaría simplemente que una de las cosas que estos tiempos de incertidumbre ponen en crisis no es solo el miedo a vivir o el miedo al riesgo de morir, sino el sentido de la palabra libertad. Para muchos en estas circunstancias la libertad acaba siendo solo algo individual. No me dejan salir de mi casa, no me dejan transitar, me obligan a ponerme un barbijo. Es decir, la libertad es simplemente lo que me pasa a mí. Y se olvidan que la libertad tiene sentido solamente en la convivencia. Es decir, también me impiden ir a 300 kilómetros por hora por la calle, me hacen parar en los semáforos, me hacen transitar por la línea peatonal. Hay una serie de regulaciones que, como tú dices, forman parte de la ciudad, forman parte de la vida en común. Y una de las cosas que yo creo que las preguntas de los tiempos de crisis no deben eludir es qué es vivir en común. Más allá de los miedos en particular que cada uno pueda tener de morirse o del dolor o del sufrimiento. Es decir, ¿qué es la vida en común? A ver, supongamos que yo no tenga miedo a morirme, que no tenga miedo y no me quiera poner un barbijo, pero ¿tengo derecho a que el otro no tenga miedo? ¿Tengo derecho a decirle al otro no tengas miedo? ¿O igual te vas a morir? Bernard Shaw bromeaba que la vida es un juego peligroso del que nadie sale vivo. Bueno, creo que eso puede sonar simpático y ser una verdad de perogrullo, pero la relación en común en nosotros, del que hablaba al principio Guillermo, creo que es un imperativo fundamental de sentir que mis acciones éticamente involucran a los demás. Y que claro, a lo mejor hay ciertas situaciones de incomodidad que no están fundadas en el miedo. A lo mejor no me quedo adentro ni uso el barbijo porque tenga miedo, sino que lo uso por ti. Lo uso por mi madre, por mis abuelos, por los niños. Esa actitud yo creo que es fundamental y creo que es un tema que tenemos que reflexionar. Salirnos del sentido burgués, capitalista, que la libertad es mía nomás. No recuerdo quién fue en Estados Unidos en un momento en que alguien decía, yo soy un self-made man, ese típico artículo remanido, yo me hice a mí mismo, porque soy un gran empresario, porque mi empresa creció sola y nadie me ayudó. Hasta que alguien le preguntó, perdón, ¿usted también se hizo la calle? ¿Se tendió el alumbrado público? ¿Se hizo el alcantarillado? No, eso lo hicieron otros. Y lo hicieron otros para vivir en común. Nadie puede decir yo me hice a mí mismo. Yo vivo en un espacio en común. Sin duda que algunas personas son, como se les gusta decir ahora, más emprendedoras en algún sentido, pero esa creatividad no deja de estar en relación con otros. Y sobre todo, casi todo lo que creamos, en arte, en poesía, en música, en todas las formas de expresión, está dirigido hacia alguien, está dirigido hacia otro. Tu trabajo en los medios, tu trabajo en la música, el trabajo de Román en la poesía, el mío en la reflexión filosófica, o el de un terapeuta, siempre está dirigido hacia otro. Y creo que esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Soy un individuo aislado o vivo en común? ¿Qué es convivir? Convivir es que las personas giren como satélites alrededor mío o yo interactuar con los otros. Y a veces aceptar ciertas limitaciones que no me son agradables, pero que de alguna manera refuerzan la convivencia. La manera de combatir esos miedos de los que hablaste, a mí me parece, tiene que ver con esa reflexión. Yo no me voy a dejar influenciar por esos medios que seleccionan a qué le debo temer o a qué no le debo temer. Pero tampoco voy a aceptar que me digan qué es la libertad. La libertad que ellos creen que es la libertad. Esa libertad liberal, conservadora, eso yo creo que es súper importante. Gracias, Jaime, como siempre, agudísimo. Un abrazo para ti, abrazo Beatriz, un abrazo para todos. Bueno, gracias. Marcela, adelante.
Hola, buenos días. Antes que nada quiero agradecer este espacio porque el compartir este momento con ustedes me trae noticias mías, que están muy buenas. Mira, yo lo que fui reflexionando mientras los escuchaba es que me interesa saber qué hace la biodanza con la incertidumbre. Y la biodanza se creó en un contexto totalmente diferente al que tenemos ahora, que tenía una fundamentación, una metodología, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora, y que para mí sería importante, como cuando de la tierra pasamos al agua, que nos tuvimos que replantear qué era la biodanza, de cuál era el método, cuáles eran las formas, qué era lo éticamente o con fundamentación científica de lo que estábamos haciendo era correcto. Creo que tenemos que preguntarnos si podemos, en este nuevo medio, la virtualidad, hacer esos cambios, porque si la cuestión es cambiar, cambiemos. Y también supervivir o sobrevivir es cambiar. Y creo que para eso tenemos que tener mucha creatividad para adaptarnos a este lugar, y que me han pasado cosas en la virtualidad. Yo no estoy dando clases virtuales, di clases virtuales a fin del año pasado, que estoy dando clases en la práctica final obligatoria de la Facultad de Medicina de Loncuyo a los alumnos de medicina. Y me hice todas esas preguntas que nos hicimos hoy, me las hice, y traté de adaptar la cuestión, y pasé ahora las prácticas para el segundo semestre, porque justamente todos estos replanteos vienen apareciendo, y tomé una clase ayer de biodanza virtual en la cual me pasaron cosas que me preocupan, porque de todo lo lindo que sí podemos rescatar, me pasó que estábamos en un grupo de Zoom y que armaron grupos separados, ¿sí? Y por una equivocación, o sea sin negligencia, o sea, se equivocaron, les pasó, yo estaba en dos grupos, ¿sí? Yo de un grupo no me enteré, y trabajé con un grupo. Cuando volvimos a todos al mismo grupo, una chica del otro grupo me dice, qué lástima que no pudiste hablar, Marcela. Y yo dije, yo hablé, no me habré escuchado. Y qué distraída que estoy, porque yo no me acuerdo la cara de esa chica en mi grupo. Entonces pensé, ¿qué pasa conmigo que no estoy prestando atención? Entonces, todas esas cosas que surgen en la virtualidad, ¿cómo las vamos a manejar? O sea, tengo muchas preguntas para hacerme, desde la metodología, y de esa curva que tiene la biodanza, la vamos a tener que transitar de vuelta. Me parece, es una propuesta. Sí, por supuesto. Gracias, Marcela. Importantísimo eso. Bueno, no tenemos más compañeros y ya se nos ha ido la hora, así que si Carlos querés hacer un breve cierre, hay muchas cosas para seguir compartiendo. Quienes hagan el seminario serán bienvenidos y para trabajar, y obviamente que hay muchos otros lugares donde también estamos trabajando, los facilitadores y otra gente, estas cuestiones, estas preguntas. El seminario es uno de los lugares, hay otros. Adelante. Por supuesto, gracias, Román. Quiero reforzar también el agradecimiento a Román, que acaba de hablar, porque la realización de este seminario se da justamente en un espacio desarrollado, nutrido y cuidado por Román, que es la plataforma Edu Campo Grupal, que ya nos acogió en el seminario de ética y metodología de biodanza, y me gustaría revalorizar ese espacio, porque dentro de los muchos espacios virtuales que nos han tocado, ha sido un espacio de encuentro y reencuentro sumamente importante, donde las personas han podido compartir no solo las reflexiones, sino las preguntas, las músicas, los videos, la bibliografía,
Este va a ser un seminario donde la bibliografía va a ser intensa y donde yo voy a aportar a nivel PDF todo lo que sea importante para leer. Sin embargo, va a estar abierto a aquellos que quieran aportar algo extra, como sucedió en los otros seminarios. Creo que va a ser importante para los facilitadores de biodanza para, de alguna manera, reforzar el trabajo de biodanza como un trabajo de gran profundidad. Así que bueno, simplemente los invito, la semana que viene comenzamos, igual que ha sucedido en los otros seminarios, que la cuestión económica no sea una limitación. Si alguno tiene alguna cosa que conversar, lo puede hacer abiertamente con Román, y estamos supuestamente siempre a la escucha, por supuesto, para recibir todas las posibilidades de los que quieran participar y que no se queden afuera por una cuestión económica. Bueno, estoy más que agradecido a todos por la escucha, por la receptividad, y a muchos de los que participaron con sus preguntas y sus colocaciones, porque enriquecemos este espacio. Sé que todos los que han estado hoy en día tienen inquietudes, tienen su capacidad reflexiva muy aguda. Ahora creo que podemos ir bien en profundidad, y la reflexión tiene su sentido histórico, y nos pueden ayudar los maestros que nos han precedido y que pueden ampliar los límites de nuestra percepción. Recuerdo hace muchos años haber participado de un seminario de un filósofo argentino que se llama Alejandro Pizzitelli, un gran filósofo que anda por el mundo, no sé qué estará haciendo en estos momentos, y ese seminario, que duró un año, se llamó Ampliando los límites de la razón. A mí me marcó muchísimo porque me dio la imagen de esos caballos que tienen anteojeras y que podía abrir esas anteojeras y ver un espectro que hasta ese momento no había visto. Fue uno de los momentos cúlmine, marcantes en mi formación, y bueno, los quiero invitar a algo semejante, a algo posible, así que la semana que viene, los que estemos ahí, emprenderemos este viaje. Gracias a todos, todes y todas. Un abrazo y un Gracias, beso. Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y gusto de verles a todos. Gracias, Carlos y Román, gracias. Gracias, Carlos. Saludos a todos. Gracias, 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 Carlos. Gracias, Román. Gracias, Román. Gracias, Carlos. Gracias a todas y todos. Gracias.